Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a reflexionar sobre este profundísimo pasaje del Evangelio de San Lucas, en el que nuestro Señor Jesucristo nos revela los que en verdad son bienaventurados y por qué. A lo largo de los vídeos que vamos haciendo en este canal no nos cansamos de repetir que las palabras de nuestro Señor Jesucristo deben estar escritas con letras de oro en cualquier edificio, no solo en las iglesias, en cualquier edificio público, porque son la palabra de Dios. Son la palabra, el verbo que existía antes del mundo material, antes de existir nada. Vamos a leer y después reflexionar junto con la reflexión de nuestro hermano en la fe. Los que en verdad son bienaventurados. Mientras él decía estas cosas, nuestro Señor Jesucristo, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, nuestro Señor Jesucristo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este es el primer versículo del capítulo primero del Evangelio de San Juan. Antes del tiempo y del espacio. Antes del Big Bang. Antes de nada material, la palabra de Dios ya existía. De Dios Creador. De Dios Padre que nos envió a su Hijo para enseñarnos, para ayudarnos, para escuchar esta palabra de Dios. Antes de nada. Antes de haber nacido, nuestro Señor Jesucristo nos revela. Antes de nada está la palabra de Dios. Antes de lo material. Antes del vientre de la Virgen María y de los senos. Antes de eso están los que oyen la palabra de Dios. Porque lo importante es eso, la palabra de Dios, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, hermanos, hermanas en la fe, la Iglesia, que es la Santa Madre, antes de que la Santa Madre nos trajera espiritualmente, nos bautizara, nos confirmara, nos casara, nos amamantara, hermanos en la fe, antes está la palabra de Dios. Es por eso que, hermanos y hermanas en la fe, es importantísimo leer directamente, comprender directamente la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia católica, que es nuestra madre espiritual, ha cometido errores. Se ha salido del camino. A lo largo de la historia ha habido varios momentos que lo ha hecho. Es por eso, hermanos, hermanas en la fe, que antes de nada está la palabra
de Dios. La palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es la que nos va a hacer bienaventurados, es la que nos va a llevar por el camino al Padre. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Kipini beati qui audium verbum Dei et custodium. Y todavía más dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la custodian. Vamos a reflexionar con nuestro hermano en la fe. Cristo afirma de forma sorprendente y extremadamente contundente que la suprema felicidad es escucharle y hacer lo que nos pide, por encima de cualquier hecho del mundo material, incluso de parirle físicamente a él y amamantarle la Virgen María. La suprema felicidad es escucharle en este mundo material, porque nos revela el camino, nos revela la dimensión espiritual del hombre, el por qué estamos aquí, a dónde vamos, quiénes somos y qué tenemos que hacer para volver a Dios, para vivir eternamente. Es una afirmación devastadora, reflexiona nuestro hermano de la fe, para todos los que pretenden hacer el bien, pero sin seguir a Cristo, sin escucharle. La paz, hermanos, hermanas en la fe, sin Cristo es una paz que puede ser maligna, hermanos, hermanas en la fe. Que puede ser que Satanás haya vencido y todo esté en paz. El bien no existe y el bien no puede ser más que lo que Dios quiere que sea. El bien es seguir a Cristo. Y la paz de ese bien es la paz en Cristo. Por eso, si no conocemos a nuestro Señor Jesucristo, si no conocemos su palabra, si no escuchamos y reflexionamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, no podemos hacer el bien. Porque no vamos a saber lo que es el bien. Porque el mérito infinito, reflexiona nuestro hermano en la fe, de la Santísima Virgen no fue el de llevar a Cristo en su seno y el de cuidarle y alimentarle, que ya es un grandísimo mérito como el de cada madre, sino el de abandonarse a la voluntad de Dios hasta considerarse su esclava. Esclavos, hermanos, hermanas en la fe, de Cristo. Esclavos, hermanos, hermanas en la fe, de Dios. Cristo revela nuevamente que la verdadera dicha y todo lo material surgen del Espíritu. Hermanos, hermanas en la fe, fíjense qué profundidad. La verdadera dicha y todo lo material surgen del Espíritu. Antes de nada existía el Verbo, antes de la creación, antes del Big Bang, antes de que Dios creara este universo con sus leyes.
antes de nacer, nuestro Señor Jesucristo, antes son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cristo nos revela que la materia y las leyes físicas no son sino una condensación y una consecuencia de un universo metafísico, espiritual, con sus leyes como el amor, la fe, la bondad, el amor que es la mayor fuerza creadora, la fe que es la mayor fuerza espíritu material, la bondad que es lo que Dios ha querido que sea, la belleza que es un reflejo del camino que nos lleva a Dios, el servicio, que es el ejemplo que tenemos que tener de nuestro Señor Jesucristo, que dio todo por nosotros. Y que este universo metafísico espiritual solo podemos intuirlo debido a nuestra dimensión espiritual, que todos tenemos, hermanos, hermanas en la fe, que todos tenemos esa dimensión espiritual, aunque oigamos el ruido material, aunque el ruido material a veces sea ensordecedor. En una noche mirando a las estrellas, hermanos, hermanas en la fe, en una noche mirando la creación, ¿quién no se pregunta qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quién nos ha creado? ¿Dónde vamos a ir después de este mundo material? Bueno, pues todas esas preguntas, hermanos, hermanas en la fe, nos las responde nuestro Señor Jesucristo con la palabra de Dios. Nuestra esperanza está en Cristo. No comprendemos, comprendemos muy poco, y eso que estamos ahora en una parte de la historia de la humanidad que comprendemos mucho del universo físico, pero muy poco o casi nada del mundo espiritual. Nuestra fe está en Cristo, nuestra esperanza está en Cristo. Tenemos que abandonarnos en Cristo, como reflexiona nuestro hermano en la fe, como hizo la Santísima Virgen María. Impactante revelación de Cristo, hermanos, hermanas en la fe, que pone en su lugar la dimensión material subordinada al espíritu. Hermanos, hermanas en la fe, que Dios les bendiga, que Dios les proteja y que sean todos bienaventurados, que escuchen, que oigan la palabra de Dios, que lean la palabra de Dios, que lean a nuestro Señor Jesucristo, que aprendan cada palabra de nuestro Señor Jesucristo y que la guarden en su corazón, porque es el camino, la verdad y la vida. Amén. Que la cruz santa sea mi luz, cruz santa sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi guía, nunca dragón sit mi dux. Amén.